Yo soy así, con todo lo bueno y lo malo. Soy alma libre en cuerpo de humano. Yo soy así, del corazón un esclavo, donde cuelgo mi sombrero. Me crié en Columbus, Ohio. Al principio la residencia mayor fue una zona no de las mejores de la ciudad. Muchas de las casas en ruinas. Hoy en día estas casas están renovadas y son muy preciosas, pero ahí entonces había una decadencia del urbanismo americano. Claro. Y mi madre dice, aquí puedo trabajar, pero aquí mi hijo no se puede educar, ¿no? Entonces fuimos a ver a Father Noon. Father Noon también había estado en el Perú y conocía a la familia. Estamos ahí en la iglesia en el norte de Columbus. Entonces pidió a unos de la iglesia si que me podían no adoptar, pero fue como mi familia americana, le ponemos así. ¿Te quedaste con ellos? Sí, me quedé con ellos un par de años, hasta que podíamos venir la abuela y el resto de la familia y tener nuestro propio sitio, ¿no? Y ese era Joseph y Barbara Favret, una familia muy especial. Sí, muy lindos recuerdos. Y los Fabrets eran dueños de una compañía de aire acondicionados. Fui a Alpine Elementary School con los Fabrets y después cuando pudimos tener nuestro propio piso, nos mudamos a Upper Arlington. En Upper Arlington fui a Barrington Elementary y de ahí a Jones Junior High y de ahí a Upper Arlington High School y posteriormente a Ohio State University. Entonces mi educación fue en Columbus, Ohio. Entonces así comencé a repartir periódicos a una edad muy joven, de los 13 años, de Columbus Journal. Y tenía que levantar a las 6 de la mañana y repartir periódico antes que ir al colegio. Otro mundo. Sí, sí, y de repente de tener sirvientes, de que te hacían la cama, que te servían la comida, que te prepararan la comida, a tener nada y preparar tu propia comida, trabajar y hacer tu propia cama. ¿Esto cuántos años? Ya, de los 10 a los 13, ¿no? A los 13 sí, comencé a trabajar por dinero a los 13. Y ahí hice eso un par de años y agarré la confianza de la gente donde repartía, podían contar conmigo, que su periódico esté ahí antes que se vayan a trabajar. Y yo antes de ir al colegio. Y después tenía dos amigos, Kevin Callan y Mike McNary. Y yo les pregunté a ellos, ¿qué hacen ustedes para dinero? Pero nosotros cortamos césped. Digo, wow, qué idea. Yo también voy a cortar césped, ¿no? Y entonces, a donde yo estaba repartiendo periódico, llegó la primavera y a toda la gente que ya tenía confianza con ellos un par de años, les ofrecí cortar el césped de su casa. Y dijeron, sí, ¿por qué no? Repartes el periódico bien. Podrán hacer el césped también bien, ¿no? Pero no había cortado césped en mi vida. Recuerdo muy bien llegar a casa y digo, mami, tengo clientes para cortarle el césped. Tengo 20 clientes para cortar el césped.
Y mi madre se ríe en mi cara, pero hijo, tú ni tienes máquina. y entonces le digo a mi madre, mami, yo sé que tú tampoco tienes el dinero, pero si que lo pones en tu tarjeta Sears, yo le prometo que cuando llegue el recibo, yo se lo pago. Entonces fuimos a Sears a comprar mi primera máquina de cortar. Primer cortacésped. Sí, mi primer cortacésped. Y entré al negocio de cortacésped. El primer día salí y estaba todos mis pantalones verdes, mis calcetines verdes, mis zapatillas verdes. Soplaba mi moco y estaban verdes. Y miré dentro de mi bolsillo, también estaba verde de dólares. Por lo menos. Estaba lleno. Y el primer día de cortar césped llegué a casa y le pagué a mi madre por la máquina. Y el segundo día que salí a cortar césped tenía mi bolsillo lleno. ¿Y adelantó cuánto? Y lo hice eso unos 2, 3 años. Lo hice 2, 3 años. Después trabajé en un supermercado, Big Bear. Sí, llegué a conocer a mi primera enamorada. ¿Esto habló? ¿Cuántos años? Tenía 16, ¿no? Tracy Godfrey. Qué memoria. Sí. Sí, la memoria. Su cumpleaños es el 2 de febrero. ¿Qué va a pasar? Sí. Háblame un poquito de tu estudio. Sí, estudié ahí en Ohio State en el freshman, sophomore year, los primeros 2 años de la universidad. En el tercer año fuimos de vacaciones al Perú con 2 hermanos, David Goldstein y otro hermano, y los 3 nos fuimos al Perú en aventura. David Goldstein era mi hermano mayor en la fraternidad. Entonces todavía hemos tenido muchos contactos por la vida con él, ¿no? Y eso es lo que también llegué a aprender de esta fraternidad, el bondaje, lo que es una familia más. Que no es de sangre. Que no es de sangre, sí. Entonces llegamos al Perú y las vacaciones, se estaba acabando las vacaciones. Ahí entonces estaban también todavía pilando arroz, la familia. Mi primo con Down syndrome no podía apoyar ahí entonces todavía a la familia, todavía estaba joven. ¿Cuántos años tenía ahí en este momento? 20, 21. 20 y tanto. Sí, 21 máximo. Entonces en ese momento teníamos que regresar a la universidad. Yo decidí quedarme, apoyar a mi tío con el molino de arroz. Tenía su familia en Trujillo y el molino de arroz en Chocope. En cualquier cosa que él necesitaba. ¿Y te quedaste ahí trabajando? Sí, me quedé ahí trabajando. Después de 2 años, mi madre estaba enferma y decidí regresar a Estados Unidos. Ya a los 23 años, más o menos, por ahí. Sí, estaba llevando jerseys o chompas del Perú a Estados Unidos y vendiéndolas en el campus de Ohio State, que había regresado a Columbus. Y mi hermana había conseguido trabajo en Boston, en Massachusetts, y ella me dijo, oye hermano, ¿por qué no te vienes para acá? Aquí se usa mucho más meses, hace mucho frío aquí, más que en Columbus. Entonces me fui para Columbus, Ohio.
intentar otra experiencia, a ver cómo iba. Sí, ¿no? Entonces estaba vendiendo mis jerseys, seguía mis estudios en UMass, en Boston. Conseguí hacer las dos cosas, vender y estudiar a lo mismo. Sí, porque vendía a tiendas, entonces cuando no tenía clases salía a vender mis jerseys a las zonas de esquiar, y eso hice por muchos años de mi vida. Entonces, en Boston, ¿cómo fue? Sí, entonces me mudé a Boston por de hacer dinero, oportunidad y también seguir mis estudios. Entonces estaba viviendo con mi hermana y en un punto vivíamos en Newton, en las afueras de Boston, y en una zona muy afluente. Y ahí había una peluquería donde me iba a cortar el pelo. Y ahí conocí a Diana, fue mi esposa, y tuvimos un hijo, Nicolás. Y seguía con estudios, tener familia, trabajando y siempre vendiendo mis jerseys. Ahí entonces llegué a conocer a Pamela Canup. Y Pamela Canup le encantaban los productos que yo tenía y había tenido unas cosas en el coche y yo dije, tengo mucho más en casa. Y la llevé a la casa nuestra y teníamos una habitación llena de productos del Perú y le encantaba todo, ¿no? Entonces me dijo, pero ¿por qué no tienes una tienda? Vivía en el área de Boston, ¿no? Y entonces no era nada barato. Conseguí un local, pero cuando Pamela me preguntó ¿cuánto dinero necesitas para abrir un local? Estaba sacando más o menos la cuenta del alquiler, de las zonas. Necesito 6 meses de alquiler, por lo menos para cubrir en caso las cosas no van bien. Necesito más productos. Yo saqué la cuenta y dijo, unos $25,000. Y en ese momento, Pamela va a su cartera, saca la chequera, pone mi nombre por el monte de $25,000. Lo firmó Pamela Canup. En ese momento me comencé a mover. Ahí entré al negocio. Sí, estaba yendo y de vuelta, ¿no? Y en mi corazón entré a este negocio para ayudar al pueblo peruano. Viajando a los pueblos y comprando el producto, conociendo a la gente. Y eso me llenaba. Desde Perú hasta Estados Unidos. Hasta Estados Unidos, ¿no? Sí, también iba de viajes a Guatemala, a Chichicastenango, a Parajachel, compraba y lo traía otra vez a Boston. Y a eso me dedicaba. Pero llegó a un momento del negocio donde ya no viajaba, ya simplemente hacía pedidos. En un sentido comencé a perder la razón por qué había entrado al negocio. Entonces tenía The Llama Shop en Harvard Square, en un centro comercial que se llama The Mall. Tenía otra tienda en Mass Avenue, frente a la Universidad de Harvard, que se llamaba Roots. Tenía otra en Boston, en una hacienda, en una calle muy afluente. Entonces llegué a un punto que simplemente ya no viajaba y simplemente me había perdido en hacer dinero. ¿Cómo te refornía de los productos? Haciendo pedidos por... Te lo enviaban directamente, ¿no? Yeah. Iba directamente tú, desde quien lo producía, lo comprabas. Simplemente ya conocía al exportador y ponía el pedido, mandaba el dinero y comencé como el sueño americano, la pesadilla americana, de más, ¿no?
más dinero, más tiendas, más de todo, más comida, más, ¿no? Hasta llegar a 140 kilos. Tenía mucho peso material y no tenía felicidad. ¿Esto cuándo se habla? Más o menos a los 28 años de edad, a los 28 años, 29 años. Y en este momento que te diste cuenta de todo, ¿cómo estaba? Decía que tenía más tiendas, trabajaba, tenía ya 2 o 3 tiendas. Sí, hasta llegué a un punto que estaba administrando como 6 diferentes puntos, tiendas, centros comerciales, y ya era, simplemente mi trabajo era de agarrar mercadería, meterlo en la furgoneta y repartirlo y asegurar que todos los sitios estén ordenados, que estén bien, que hagan lo que tenía que hacer de administrar tantos locales en un punto de mi vida. Y llegaba a un punto donde tenía que hacer un viaje al Perú de compras. Y de repente ese viaje se canceló, no había otra cosa que hacer, había un letrero en mi tienda, decía chamán peruano, va a dar charla y va a haber iniciación al chamanismo en la Universidad de Harvard, en el departamento de antropología. No había otra cosa que hacer, entonces voy y atiendo a esta conferencia que estaba dando don Eduardo Calderón. Y después de la conferencia había una comida de recepción en un restaurante español en Cambridge. Entonces, después de la conferencia, yo conocí a los dueños del restaurante también, entonces me habían invitado también a la comida. Cuando llegué al restaurante, entro por la puerta, don Eduardo está ahí a unos 50 metros mío, charlando con un grupo de gente de la universidad. Lo veo que se excusa, comienza a caminar hacia mí. Me mira y me dice, si no vienes en busca de tu chamán viene en busca de ti. Entonces ese fue mi encuentro con mi chamán, don Eduardo Calderón. Ese fin de semana tomé la iniciación, tomé San Pedro por primera vez en mi vida en Estados Unidos. ¿Qué tal fue la experiencia? Bueno, cambió mi vida, ¿no? Cambió mi vida. Después de 3 días aislados con este grupo de gente, se acaba el taller, la iniciación y hora de que todos se vayan a casa. Yo también me fui para casa. Fui a dormir y por la mañana ya era tiempo de regresar a mi rutina de trabajo. Entonces es cuando me vi en el espejo saliendo de la ducha y reconocí a este precioso, bello Edgar que siempre estaba ahí, pero escondido dentro de un cuerpo obeso de 140 kilos. En ese momento comencé a llorar, ¿no? Y lloré por 3 días. Y en el tercer día voy a la tienda y pongo escrito a mano, en venta, que esto ya se acabó para mí. ¿Fue tan fuerte esta experiencia? Sí. De San Pedro que ya no podía. Me sentí como si hubiera sido un oso que estaba jardinando ahí, durmiendo toda su vida, no solamente inviernos, pero toda la vida durmiendo ese oso, y de repente se despertó. Claro. Yo ya no podía estar dentro de esta tienda o dentro de este cuerpo, ¿no? Entonces yo seguía a don Eduardo también cuando regresó al Perú, yo iba al Perú. ¿Y fuiste con él?
fui a pasar un tiempo con él. ¿Cuántos años tenía en este momento? 30 años, y en ese momento comencé a vender todo. Hacia el final de mi negocio, el último año de mi negocio fue como mi mejor año. Yo seguía comprando mercadería para ponerla en venta a menor precio. Aunque esté a 50% de descuento, estaba ganando mucho. Entonces el último año fue como mi mejor año. En esos momentos llega una mujer que se llama Kumba, y ella me vendía aceites esenciales como perfumes en la tienda. Y Kumba Oil, por primera vez llego a conocer a su pareja, Apolo. Y Apolo manejaba un centro de yoga que se llamaba People of Peace, la gente de paz, en Wendell, Massachusetts. Y ahí entonces él entró a mi tienda y con su dedo me lo mete en la barriga. Luego en la barriga. Sí, y su dedo desaparece. Y yo soy el dueño de la tienda, tenía un ego bastante grande, era un hombre exitoso. Y yo lo miré, ¿qué mierda es este tío que me mete el dedo en la barriga? Él fue mi profesor de yoga por los próximos 2 años de mi vida. Entonces... Esto a regresar de que te fuiste con don Eduardo. ¿Y te quedaste con don Eduardo por cuánto tiempo? Unos meses. Unos meses. Tenía que regresar a mi negocio y limpiarlo. No podía seguir en mi camino si no acababa con lo que tenía pendiente. Entonces... Sí, pasé un divorcio, pasé de cerrar todas las tiendas, de tener nada, de mudarme a un centro de yoga donde nadie me conocía, y ya no era el comerciante de Harvard Square, y ahí lo pasé 2 años con Kumba y Apolo.